Bienvenidos al podcast de Magia Ancestral. Grandes ideas, grandes soluciones, acompañadas de magia y espiritualidad. Yo soy Felipe Esef, creador de la cuenta en Instagram @espiritismo universal. Acompáñame en este camino para que juntos descubramos los senderos de la espiritualidad. Esto es Intro, el primer episodio de Magia Ancestral, el podcast, el cual es un podcast producido y dirigido por Felipe Esef, su fiel servidor. En este primer episodio daremos apertura a la espiritualidad, enfocándonos en el espiritismo venezolano y cómo este se ha desenvuelto en la vida de su fiel servidor. El culto a la diosa Madre Reina María Leonza o espiritismo venezolano es una creencia que se ha desenvuelto en mi familia de generación en generación. Vengo de una madre que fungía como banco universal, de un abuelo creyente del mundo espiritual y de una bisabuela que era fiel cultista, practicante y secreteadora de los preceptos y mandatos del mundo espiritual a la Reina María Leonza y de las entidades que convergían bajo su astral. Yo particularmente empiezo mi camino y mi canalización en el mundo espiritual a la edad de los 12 años, encendiendo velas a las ánimas benditas del purgatorio. Sin pedirles por ningún favor en particular, encendía esas velas para su descanso, para su reposo. De allí pasé luego a limpiar un pequeño altar que había en mi casa y atenderles a los espíritus colocándoles sus velas, haciéndoles peticiones y rezos. Luego de ello pasaron unos años, empecé a aprender el arte de fumar tabaco. Y fue allí en ese momento cuando a la edad de 16 años recibí mi primer velado espiritual de limpieza para aperturar mi materia y limpiarlo de cualquier mal fluido y de cualquier negatividad. Debido a que esas luces, esas energías y esos fluidos energéticos que ya venían conmigo estaban empezando a aflorar y había tenido ciertas experiencias energéticas no muy agradables. Algo que poco a poco tuve que ir asimilando, que tuve que ir comprendiendo, que tuve que ir añadiendo a mi vida paso a paso. Siempre se me dijo que el camino espiritual no era fácil, que era un camino de flores y de rosas, que para llegar a la esplendorosidad de la flor había que pasar por un camino de espinas. Y realmente esta es una realidad que tiempo después tuve que comprender, ya que muchas personas piensan o creen que el ser espiritista o espiritualista o religioso es solo encender velas y fumar tabacos, y realmente no es así. Esto es un modo de vida, esto es una manera de vivir y de llevar a la espiritualidad y a las energías contigo, ya que estas se desenvuelven en tu vida de formas que ustedes ni siquiera se pueden imaginar, y ya de eso les contaré más adelante. En este intro contaremos con la colaboración de Emilio Rapallo, cultista al mundo a María Leonza y creyente del espiritismo kardeciano, así como de las corrientes religiosas afrocubanas, el cual nos estará contando un poco de su experiencia y de cómo llegó o cómo han impactado estas creencias en su vida. Bienvenido pues, Emilio, a este primer episodio de Magia Ancestral, el podcast. Muchas gracias por la invitación, es un placer para mí estar acá. Hermano Emilio, ya adentrándonos en lo que es la espiritualidad, ¿cómo llegas tú a estas creencias que hoy por hoy te acompañan? Bueno, fíjate, durante mi desarrollo y crecimiento personal, pues tuve una niñez muy tranquila y una adolescencia, a pesar de que en mi familia, mi abuela materna, digamos, era practicante de lo que es el tarot, lo que es la metafísica
y lo que es las consultas a niveles astrales. Más sin embargo, esto no fue, digamos, un motivo por el cual yo me iniciara en algún tipo de creencia. Si bien es cierto, a medida de que pasaron los años, por situaciones muy personales, a la edad de 24 años decido adentrarme a este mundo religioso. Ok, entonces nos cuentas que a la edad de 24 años como tal, inicias tu recorrido en el mundo religioso o espiritual como tal. ¿Es en el mundo espiritual de la reina en el que te inicias o en otras creencias? En mis inicios, como primer paso, fue en el culto de la reina María Leonza. Ahí estuve, digamos, aproximadamente entre 4 o 5 años. Luego, por motivos y circunstancias familiares, mis padres deciden incursionar en lo que es el mundo de la regla de la Ocha y recibimos como primera consagración lo que fue la mano de Orula. Luego de allí mis padres se inician ya formalmente, es decir, coronan o hacen el asentamiento de su ángel de la guarda, igual mi hermano, y en ese proceso como tal me inicio en otra creencia de origen afrocubano, lo que se conoce como el malongo, o lo que es vulgarmente llamado la palería. Al cabo de 4 años, luego de haberme iniciado allí y haber avanzado dentro de esa regla y haber adquirido el título de Tata Nganga, decido iniciarme como tal en la regla de la Ocha. Teniendo esto claro, digamos que son 3 las creencias o las religiones, por así decirlo de algún modo, las cuales te iniciaste e incursionaste. Pero para aclaratoria de todos nuestros oyentes, ¿hay una en particular en la cual te afianzaste más? Sí, por supuesto, digamos en lo que es el culto de la reina María Leonza o lo que conocemos como espiritismo mariolencero. Una vez que me inicio dentro de este culto, paso una serie de etapas y pruebas espirituales, las cuales me llevan como meta y como norte el desarrollo de mi cajón para poder transportar o incorporar entidades de dicho culto. Al cabo de unos meses de haber visitado, digamos, la montaña sagrada, específicamente el sector de Quibayo, empiezo a vivir, digamos, como tal lo que es la explotación o lo que es el punto de ebullición de una materia, que no es más que alcanzar el desarrollo completo de su escala en el ámbito espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? A trabajar directamente prestando mi cuerpo con entidades o seres de luz del culto de la reina María Leonza. En primera instancia, digamos, por mi línea ancestral, por mi línea consanguínea, por mi linaje familiar, son entidades no pertenecientes a estas tierras las que toman en primera instancia posesión de mi cuerpo, entidades nórdicas, entidades africanas. Luego en una segunda instancia pues empiezan los que son las entidades ya autóctonas de Venezuela, como son indios, como son ciertas negras que llegaron aquí, digamos, en la época de la colonia Venezuela, que fueron esclavas. Bueno, sí, para conocimiento de todos nuestros oyentes, la montaña sagrada o la montaña de Sorte, Quibayo o El Oro está ubicada en Chivacoa, en el estado de Yaracuy, donde es el principal centro mágico de culto religioso que tenemos nosotros los espiritistas para rendir veneración a la reina María Leonza y a las entidades que han de conformar las cortes espirituales. Teniendo esto claro, la reina María Leonza es la matriarca y la jerarca del mundo espiritual. Ella es la que comanda las cortes espirituales que de ella se han de desprender, como lo son la corte chamarrera, como lo es la corte india, como lo es la corte libertadora y otras cortes que con el pasar del tiempo se fueron añadiendo, como la corte africana, la corte vikinga o corte nórdica, entre otras cortes que se han ido sumando de entidades que han venido a la tierra a ayudar y a guiar a nosotros los terrenales y cultistas del mundo marialeoncero. Emilio, y sobre esas otras consagraciones en las cuales tú te iniciaste o esas otras religiones, ¿qué nos puedes aportar de cada una de ellas? Bueno, una vez que completo lo que es el desarrollo dentro del culto de la reina María Leonza, por cuestiones o temas energéticos, ya que mi cajón se expandió y se abrió de tal manera, mediante una investigación espiritual exhaustiva, me doy cuenta de que dentro de mi cuadro guía
espiritual, llega una entidad de tierra conga que tiene que ver mucho con lo que es la religión de origen afrocubano denominada palería. Dicha espiritualidad estaba en busca de un asentamiento, de una fundamentación, y es allí donde tomo la iniciativa de presentarme en un munanzo, que es, digamos, la denominación que se le da al templo donde se veneran los enfumbes, que digamos así es el adjetivo que se le da al muerto con el que uno pacta. Al cabo de 3 años alcanzo el grado de Tatanganga, digamos que es la máxima jerarquía. Esto me trae como consecuencia muchas responsabilidades, ya que puede llegar un hombre, es un grado de sacerdocio, durante mucho tiempo a ser, digamos, el estandarte de un pueblo religioso, y empiezo a tener ahijados. Trabajé esta ciencia, esta creencia, esta filosofía. Por circunstancias de la vida, mi abuela fallece. Me indican que ya era mi momento de iniciarme dentro de la regla de la 8. Al cabo de 9 meses, decido asentarme en mi ángel de la guarda, que es Changó. Cabe destacar que es una cultura completamente diferente a lo que es, y empieza mi camino en lo que es la santería. El malón, de una u otra manera, empiezo a indagar, empiezo a estudiar, me empiezo, digamos, a mostrar el interés por esta nueva cultura, y por llenar ese vacío decido ir a lo que se conoce como el pie de Orula, y con el pasar de los años empiezo también a crear un pueblo religioso dentro de la Ocha. Han sido años fuertes, años difíciles, pero con el favor de Olodumare, Zambia, Dios, Jehová, el adjetivo que le queramos colocar, ya son 12 años en este camino religioso. Bueno, Emilio, de verdad que muy agradecido contigo y por compartir tu historia en este intro. Realmente cada uno llega a las ciencias espirituales, por así decirlo, o a cualquier creencia por diversos motivos, pero estas poco a poco son las que nos van conduciendo, las que nos van moldeando y las que van erigiendo paso a paso nuestros caminos.